Nunca pensé que el momento que cambiaría todo llegaría en forma de un correo electrónico. Sin voz alzada, sin puerta cerrada de golpe, solo una oración tranquila que partió mi vida en dos. Mi hijo diciéndome que no esperara que él me cuidara cuando fuera mayor. En ese instante, me di cuenta de que ya no era vista como una madre, sino como una obligación futura. Lo que siguió no fue un desacuerdo familiar. Fue un ajuste de cuentas sobre la lealtad, el control, y el costo de creer que el amor solo es suficiente. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde dónde estás viendo esto. Nos encanta ver cómo nuestras historias unen a personas de cada rincón del mundo. Tus pensamientos y comentarios son lo que hace tan especial a esta comunidad, y estamos verdaderamente agradecidos de tenerte aquí. Si aún no lo has hecho, no olvides presionar ese botón de suscribirse y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia llena de drama, resiliencia y giros inesperados. Ahora, acomódate, ponte cómodo, y quizás toma tu bebida favorita porque esta es una historia que no querrás perderte. Comencemos. Mi nombre es Evelyn Carter. Tengo 71 años y he vivido en James Island, justo a las afueras de Charleston, Carolina del Sur, por casi 4 décadas. Mi casa está ubicada al borde de una amplia extensión de marisma salada que se vuelve plateada al amanecer y cobriza al atardecer. Cuando la marea está baja, los bancos de lodo brillan como piedra pulida. Y cuando sube, el agua se mueve en respiraciones lentas y pausadas a través de la hierba alta. La mayoría de las mañanas llevo mi café al porche trasero y me siento en la misma silla de madera que mi esposo construyó hace 20 años. Escuchando a la garza y el zumbido lejano de los botes que se mueven hacia el puerto. Mi esposo Thomas Carter fue oficial de la Marina de los Estados Unidos. Compró esta tierra con los ahorros que acumuló después de retirarse del servicio activo. Dijo que quería cielo abierto y tierra firme bajo sus pies después de una vida pasada en cubiertas en movimiento. Construimos esta casa juntos, habitación por habitación, eligiendo ventanas amplias para poder ver la marisma desde casi cada rincón. Hace 6 años, Thomas murió repentinamente de un derrame cerebral en la cocina que habíamos diseñado juntos. El silencio que siguió fue diferente a cualquier quietud que había conocido antes. No era pacífico. Era hueco. No me fui. Mantuve las rutinas que habíamos construido porque la rutina se sentía como estructura y la estructura se sentía como supervivencia. Todavía me despierto antes del amanecer. Todavía muelo granos de café frescos y riego el pequeño jardín detrás de la casa donde los tomates y el romero crecen en suelo rojo terco. Los martes y jueves, hago voluntariado en la sucursal de la Biblioteca Pública del Condado de Charleston cerca de Folly Road. Acomodando libros y ayudando a los niños a encontrar historias sobre océanos y exploradores. Por las tardes, abro el taller que Thomas usó alguna vez para su carpintería. El aroma a cedro y barniz permanece en el aire como si el sol hubiera salido por un momento. Tengo 2 hijos. Mi hija, Rebecca Moore, vive en Denver, Colorado. Es enfermera registrada en una unidad de trauma y se conduce con la calma de alguien que ha visto más de lo que dice. Me llama todos los domingos por la noche sin falta. La distancia entre nosotras se mide en millas, no en afecto. Mi hijo, Michael Carter, vive a unos 30 minutos de distancia en Mount Pleasant. Dirige una empresa constructora que ha crecido de manera constante a lo largo de los años. Su esposa, Lauren Carter, es agente de bienes raíces especializada en propiedades frente al agua. Son ambiciosos, refinados, y siempre moviéndose hacia algo más grande. Mi nieta Sophie Carter tiene 20 años y estudia Derecho en la Universidad de Carolina del Sur. Ella es quien más me visita. A veces se sienta en el taller lijando bordes ásperos en un trozo de pino mientras hace preguntas sobre su abuelo. Escucha con atención, como si la historia fuera algo que debe preservarse, no descartarse. Por mucho tiempo,
creí que mi familia estaba equilibrada, aunque imperfecta. Michael estaba ocupado, pero eso es lo que suelen ser los hombres en sus años 40. Loan hablaba frecuentemente sobre valores de propiedades y tendencias del mercado, pero eso parecía natural dada su profesión. Nunca pensé en cuestionar sus intenciones. A los 71 años, no necesitaba el dinero ni la gestión de mis hijos. Solo necesitaba su respeto. Creía que cuando los años se volvieran más pesados, mis hijos estarían a mi lado, no frente a mí. Creía que el amor conllevaba cierta estabilidad. A los 71 años, sentada en mi porche con la marisma respirando más allá de la baranda, pensé que entendía la forma de mi familia. No era así. Si todavía estás viendo esto y ya sientes que algo no está del todo bien bajo la superficie, comenta el número 1 abajo para hacerme saber que estás conmigo. Ahora, sigamos hacia lo que cambió todo. Era una tarde apacible de octubre cuando el aire sobre la marisma traía ese tenue frío metálico que significa que el verano finalmente ha soltado su grip. Acababa de terminar de lavar los platos de la cena y me senté en el pequeño escritorio en el rincón de mi sala a revisar mi correo electrónico. No recibo muchos mensajes que requieran atención. Avisos de la biblioteca, actualizaciones del comité de la iglesia, y alguna fotografía ocasional de Rebecca en Colorado. Cuando vi el nombre de Mako en letras negritas, sentí un breve destello de sorpresa. Rara vez me escribía. Si necesitaba algo, generalmente llamaba. El asunto decía, necesitamos ser realistas. Había algo en esas palabras que tensó mis hombros antes de que siquiera abriera el mensaje. Sonaban menos como un hijo alcanzando contacto y más como un supervisor programando una revisión de desempeño. De todas formas, hice clic. El correo no era largo. Estaba cuidadosamente estructurado, casi profesional en tono. Michael escribió que había estado pensando en el futuro y creía que necesitábamos tener una conversación honesta. Dijo que no debía esperar que él me cuidara en la vejez porque tenía su propia vida y familia que priorizar. Explicó que gestionar mi casa y propiedad sería complicado si algo ocurriera de repente. Sugirió que considerara vender la casa mientras el mercado en Charleston seguía siendo fuerte y mudarme a una comunidad de vida para adultos mayores donde las cosas serían más fáciles y eficientes. En un punto escribió que sería prudente liberar activos para evitar cargas innecesarias más adelante. Leí el mensaje una vez, luego lo leí de nuevo más lentamente. Para la tercera vez, ya no leía como una madre esperando encontrar ternura entre las líneas. Leía como si el documento fuera un contrato, sopesando cada frase por su intención. No había ninguna pregunta sobre cómo me había sentido. Sin mención del jardín, ni del taller, ni de la biblioteca. Sin una oración simple que dijera que me amaba. El lenguaje era medido, práctico, distante. No lloré. La reacción me sorprendió por su ausencia. Cuando Thomas murió, el dolor llegó en olas que me sacaban el aire de los pulmones. Esto era diferente. Se sentía como la tranquila realización de que una piedra de cimiento se había desplazado bajo la casa, y yo no me había dado cuenta hasta ahora. Me levanté, caminé hacia la impresora y presioné el botón que haría el mensaje físico. El papel salió tibio y ligeramente curvado en los bordes. Lo llevé a la repisa y lo coloqué junto a la fotografía enmarcada de Thomas en su uniforme de la Marina. Su sonrisa en esa foto es firme, casi divertida, como si supiera algo que el resto de nosotros no. Miré de su rostro a la página impresa y sentí una claridad inesperada instalarse en mi pecho. Por un momento, me permití recordar a Mako a los 8 años, parado descalzo en el mismo porche, insistiendo en que podía cargar una red de pesca que era casi más grande que él. Recordé creer que la edad suavizaría a los hijos, los acercaría más, los haría más conscientes de las manos que alguna vez los sostuvieron erguidos. Había asumido que cuando los años se volvieran más pesados, nos acercaríamos más.
En cambio, mi hijo me había enviado un memorándum. Regresé a mi escritorio y abrí el cajón inferior donde guardaba copias de escrituras de propiedades, documentos de seguros y resúmenes de inversiones. Los dispuse en filas ordenadas sobre la superficie. Si Mako creía que estaba sola, entonces comenzaría a prepararme para hacer exactamente eso. Esa noche, dejé de esperar ser reconfortada y comencé a pensar en cómo proteger lo que era mío. Si ese correo electrónico te dio la misma sensación inquietante que me dio a mí, comenta el número 2 abajo para que sepa que tú también lo sentiste. Ahora, veamos qué descubrí después. La mañana siguiente a que imprimí el correo de Mako, despejé la mesa del comedor y la convertí en una oficina temporal. La marisma estaba tranquila afuera, la niebla tendida baja sobre la hierba. Pero dentro de mi casa, había un tipo diferente de quietud, el tipo que viene antes de que se tome una decisión. Extendí carpetas que no había abierto en años. Escrituras de propiedades, evaluaciones de impuestos, pólizas de seguro, resúmenes de inversiones. Si iba a mantenerme por mi cuenta, necesitaba saber exactamente en qué terreno estaba parada. Lo primero que noté fue algo pequeño, casi olvidable. Años atrás, cuando Thomas todavía vivía y el taller de carpintería había comenzado a recibir pedidos personalizados, Mako se había ofrecido a ayudar con la contabilidad. Para facilitar las cosas, habíamos añadido su nombre como firmante autorizado en la cuenta comercial conectada al taller. Después de que Thomas murió, los pedidos disminuyeron y yo manejé los gastos yo misma. Nunca se me ocurrió retirar la autorización de Mako. No la había usado en años, al menos que yo supiera. Ver su nombre allí en tinta negra despertó un reconocimiento inquietante. No era evidencia de mala conducta. Era evidencia de acceso. 2 días después, mientras podaba una enredadera terca cerca de la cerca, mi vecina, la señora Delany, se detuvo al borde del jardín. Mencionó casualmente que había visto a Loan junto a la parcela del río Cooper el fin de semana anterior. Loan estaba de pie con una pareja bien vestida cerca de la orilla del agua, señalando hacia los árboles y el muelle que Thomas construyó. La señora Delany asumió que finalmente estaba vendiendo y me felicitó de antemano. Le dije que debía haber habido algún malentendido. No había puesto la tierra en venta. No me había comunicado con ningún agente. Lauren nunca había pedido permiso. Esa tarde, llamé a mi banco y solicité una revisión completa de cualquier actividad reciente relacionada con mis propiedades. Le dije a la representante que simplemente quería asegurarme de que todo estuviera actualizado y en orden. Su tono era cortés y eficiente. Me puso en espera varios minutos. Cuando regresó, preguntó si yo había autorizado una línea de crédito hipotecario garantizada por la tierra del río Cooper. Sentí que algo dentro de mí tomó una forma más fría. Le pedí que repitiera la pregunta. Según los registros, una línea de crédito había sido abierta 6 semanas antes. La solicitud incluía una firma digital con mi nombre. La cuenta aún no había sido utilizada, pero la tierra había sido listada como garantía. La empleada del banco se ofreció a enviar copias de la documentación por correo electrónico de inmediato. Cuando abrí el archivo, reconocí el formato de la firma. Años atrás, cuando configuramos el acceso en línea para los pagos de impuestos sobre la propiedad, creé un perfil de firma digital. No lo había usado recientemente. De alguna manera, había sido accedido. No hubo una oleada dramática de ira. No hubo temblores ni voz alzada. Lo que sentí en cambio fue claridad. Mako no simplemente había sugerido que me preparara para mi vejez. Ya había comenzado a reorganizar la arquitectura de mi presente. El correo electrónico no era una conversación aislada sobre practicidad. Era un prefacio. Me senté en la mesa del comedor de nuevo, los documentos ahora organizados con un propósito más nítido.
La tierra a lo largo del río Cooper no era solo una extensión en un mapa. Thomas y yo habíamos plantado cipreses jóvenes allí hace 20 años. Habíamos visto el río subir y bajar contra sus orillas en cada estación. Ver que había sido reducida a garantía sin mi consentimiento era algo que no podía ignorar. No llamé a Michael. No confronté a Lauren. En cambio, saqué un cuaderno y comencé a anotar fechas, números de cuenta, y el nombre de la representante del banco que me había hablado. Luego busqué el nombre de un abogado en Charleston especializado en protección financiera de adultos mayores. La oficina de Daniel Whitaker estaba a menos de 10 millas de distancia. Esto ya no se trataba de un futuro hipotético. Se trataba del presente que mi hijo ya había comenzado a reformar sin mí. Si crees que esta situación acaba de cruzar una línea seria, comenta el número 3 abajo para seguir conmigo. Ahora, hablemos de la propuesta que siguió. Aún no había conocido a Daniel Whitaker cuando Michael y Lauren vinieron a verme. Había llamado a su oficina y programado una consulta para la semana siguiente, pero no se lo dije a nadie. La casa se sentía diferente en esos días, como si estuviera escuchando junto a mí. Cada sonido tenía peso. Cada golpe en la puerta parecía deliberado. Llegaron un sábado por la mañana justo antes de las 11. Vi su auto entrar al camino de entrada desde la ventana de la cocina. Lauren salió primero, suave y compuesta con una chaqueta de lino a pesar de la humedad. Michael la siguió, llevando una delgada carpeta de cuero bajo el brazo. Se veían coordinados, no en ropa, sino en propósito. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. Lauren se inclinó hacia adelante y me besó la mejilla. Michael me dio un abrazo breve que se sintió practicado en lugar de espontáneo. Dijeron que querían aclarar cualquier malentendido creado por el correo electrónico. Los invité a entrar y los llevé a la mesa del comedor, la misma mesa donde mis documentos todavía estaban cuidadosamente apilados en pilas organizadas. Michael colocó una carpeta de cuero sobre la superficie de madera como si estuviera dejando caer un plano. Comenzó a explicar que él y Lauren habían estado investigando maneras de proteger los activos familiares de las complicaciones del proceso sucesorio y los impuestos innecesarios. Lauren asentía a intervalos, añadiendo que los valores de propiedades en Charleston eran sólidos pero volátiles y que la planificación proactiva era la elección responsable. Introdujeron el término sociedad limitada familiar. Bajo esta estructura, dijeron, la propiedad podría transferirse a una sociedad mientras yo conservaba derechos de uso de por vida. Ellos servirían como socios gestores, supervisando decisiones relacionadas con el financiamiento, desarrollo o eventual venta. El acuerdo, insistían, me protegería y simplificaría todo para el futuro. Escuché sin interrumpir. Su lenguaje era refinado, confiado y ensayado. Esto no era una preocupación espontánea nacida de la ansiedad filial. Era una presentación. Reconocí la cadencia de alguien que presenta una oportunidad. Cuando Michael hizo una pausa, pregunté por qué necesitaban autoridad de gestión si yo seguía saludable y capaz de manejar mis propios asuntos. No vaciló. Dijo que alguien tenía que ser responsable. La oración quedó suspendida en la habitación más tiempo del que él pretendía. No fue gritada, no fue dura, simplemente declarada como un hecho. Me di cuenta entonces de que en su mente la responsabilidad ya se había alejado de mí. La propuesta no se trataba de apoyo. Se trataba de control. Lauren se inclinó hacia adelante y habló sobre eficiencia, sobre salvaguardar el legado, sobre lo difícil que podía ser para las familias que esperaban demasiado. Sonreía con frecuencia, pero sus ojos medían mis reacciones cuidadosamente. Ambos asumían que si enmarcaban la conversación como protección, yo aceptaría la transferencia como algo sensato. No mencioné la línea de crédito. No revelé que sabía sobre la firma digital. En cambio,
Junté mis manos y les dije que consideraría la propuesta y la revisaría con cuidado. Mako pareció aliviado por esa respuesta. Lauren deslizó un paquete de documentos a través de la mesa indicando secciones resaltadas para mayor comodidad. Después de que se fueron, la casa volvió a su ritmo natural. Permanecí sentada en la mesa, mirando la carpeta que habían dejado atrás. La marisma más allá de la ventana se movía con su paciencia habitual, indiferente a la estrategia humana. Por un momento, me permití sentir el peso de la decepción, no aguda, sino constante. Luego reuní los documentos de la sociedad, los coloqué junto a los estados de cuenta bancarios y abrí mi cuaderno. Registré la fecha, la hora y el lenguaje que habían usado. Si estaban preparando documentos para asegurar mi futuro en sus términos, yo prepararía los míos para asegurarlo en los míos. Si puedes sentir la tensión aumentando y te preguntas hasta dónde llegará esto, comenta el número 4 abajo. Ahora, estamos entrando en el momento que cambió todo. Para cuando llegó el aviso oficial del Tribunal del Condado de Charleston, ya me había reunido 2 veces con Daniel Whitaker. Había revisado los documentos de la línea de crédito, los registros de la firma digital y la propuesta de sociedad que Mako dejó en mi mesa del comedor. Su manera era firme, deliberada y libre de drama. Me dijo que lo que más le preocupaba no era el papeleo en sí, sino el patrón. El sobre del tribunal era grueso e impersonal. Mi nombre estaba impreso en tipo formal bajo las palabras petición para determinación de incapacidad. Mako había presentado una solicitud pidiendo al tribunal que evaluara si yo era capaz de manejar mis propios asuntos. La petición declaraba que yo estaba cada vez más aislada, olvidadiza y vulnerable a influencias externas. Sugería que sin supervisión del tribunal, mis activos podrían ser mal administrados. Leí el documento una vez en el mostrador de la cocina. Luego lo llevé al porche y lo leí de nuevo con la marisma extendiéndose ante mí. No me sentí confundida. Me sentí evaluada, reducida a una descripción escrita por alguien que ya no me reconocía como su madre. Adjunto a la petición había una declaración jurada de una mujer identificada como mi cuidadora de tiempo parcial. Según su declaración, yo había olvidado pagar facturas de servicios en múltiples ocasiones y había extraviado documentos importantes. Afirmaba que yo parecía desorientada durante conversaciones rutinarias. Nunca he contratado a una cuidadora. Cuando le conté a Daniel, solicitó la información de contacto que aparecía en la declaración. En pocos días, su oficina descubrió que la mujer era una conocida de Lauren, no una profesional con licencia. Los registros de pagos mostraban una transferencia de una cuenta vinculada al negocio de bienes raíces de Lauren poco antes de que se firmara la declaración. El descubrimiento no me enojó de la manera que esperaba. Lo hizo todo más nítido. La preocupación que Mako expresó en su correo electrónico había tomado ahora la forma de una estrategia. Daniel aconsejó que respondiéramos no de manera defensiva sino decisiva. Organizó para que me sometiera a una evaluación neuropsicológica independiente en una clínica respetada en el centro de Charleston. Las pruebas duraron varias horas. Respondí preguntas de memoria, completé ejercicios de resolución de problemas y discutí mis rutinas diarias en detalle. La psicóloga preguntó sobre eventos actuales, hábitos financieros y mis planes a largo plazo. Respondí con calma, consciente de que esto se trataba menos de demostrar competencia y más de documentar la verdad. Los resultados me ubicaron muy dentro y en algunas medidas por encima del rango esperado para mi grupo de edad. Daniel presentó el informe junto con registros bancarios que mostraban la línea de crédito no autorizada y evidencia de que la declaración de la cuidadora había sido solicitada bajo circunstancias cuestionables. La audiencia fue programada para una mañana gris de febrero. El techo de la sala del tribunal se arqueaba alto sobre los bancos de madera pulida. Entré por mi propio pie, llevando una carpeta, vistiendo el traje azul marino que reservaba para ocasiones formales.
Michael estaba en la mesa opuesta con Loan a su lado. No me miró. Daniel presentó primero los hallazgos neuropsicológicos. Luego abordó la declaración jurada, describiendo la conexión financiera entre Loan y la mujer que la había firmado. Finalmente, hizo referencia a la línea de crédito hipotecario garantizada por mi propiedad, abierta sin mi consentimiento. La jueza escuchó sin interrumpir. Cuando habló, su tono fue mesurado. Señaló la inconsistencia entre el alegato de la petición de preocupación protectora y la evidencia de maniobras financieras vinculadas a mis activos. Declaró que el tribunal no encontraba base creíble para declararme incapacitada. La petición fue denegada. Al salir de la sala del tribunal, no me sentí victoriosa. Me sentí clarificada. La ley había rechazado el intento de mi hijo de redefinirme. Al hacerlo, confirmó lo que ya había comenzado a entender. La petición había sido desestimada, pero algo más permanente había sido concedido. La certeza de quien había elegido convertirse Michael. Cuando salimos del tribunal del condado de Charleston, el cielo era el gris pálido del final del invierno, pesado, pero sin llover todavía. Las personas pasaban junto a nosotros en los amplios escalones de piedra, cargando maletines y tazas de café, regresando a vidas que no tenían nada que ver con la mía. Daniel Whitaker se detuvo junto a su auto y preguntó si quería sentarme un momento antes de regresar a casa. Asentí. La petición había sido denegada, pero el asunto no estaba terminado. Dentro de su oficina más tarde esa tarde, Daniel presentó mis opciones con el mismo tono mesurado que había usado desde nuestra primera reunión. Explicó que podíamos permitir que el rechazo del tribunal se mantuviera como la última palabra. La petición de tutela había sido denegada y legalmente era libre de seguir adelante sin más acción. La alternativa era iniciar una demanda civil basada en actividad financiera fraudulenta y la presentación de una declaración jurada falsa. La declaración de cuidadora falsificada y la línea de crédito no autorizada no eran descuidos menores. Eran actos deliberados. Tuvo cuidado de no enmarcarlo como represalia. Habló en cambio sobre precedente, sobre disuasión, sobre garantizar que no pudiera hacerse ningún intento similar en el futuro. Si íbamos a proceder con el asunto, el tribunal podría autorizar una investigación formal. Se podían emitir citaciones. Se podían examinar registros financieros. La licencia profesional de Loan podría someterse a revisión. La empresa de Michael podría enfrentar escrutinio. Las consecuencias se extenderían más allá de nuestra mesa de cocina. Escuché sin interrumpir. Una parte de mí quería cerrar el expediente y conducir de regreso a la marisma para pretender que la sala del tribunal había resuelto todo. Otra parte de mí entendía que el silencio puede interpretarse como rendición. Si aceptaba lo que había ocurrido sin una respuesta formal, estaría dejando abierta la posibilidad de que la presión simplemente tomara una forma diferente la próxima vez. Pensé en Michael de niño, de pie con los tobillos en el barro del río, preguntándole a su padre si las raíces del ciprés podían aguantar una tormenta. Thomas había respondido que la fortaleza no está solo en el tronco, sino en lo que ancla por debajo de la superficie. El recuerdo llegó sin invitación y persistió mientras consideraba qué significaba anclar. Ahora había consideraciones prácticas. Una disputa pública se extendería por toda nuestra familia extendida y por los círculos estrechamente conectados de Charleston. Sophie podría sentirse atrapada entre la lealtad y la verdad. Rebecca se preocuparía desde el otro lado del país. No tenía ningún deseo de humillar a mi hijo. No ansiaba vindicación. Lo que quería era finalidad. Daniel esperó. No me apresuró. Entendió que esto era menos un cálculo legal que un umbral personal. Le dije que procediera. Las palabras fueron firmes cuando las pronuncié.
Lo autoricé a presentar una investigación formal sobre la línea de crédito fraudulenta y la declaración jurada falsa de la cuidadora. Le instruí que notificara al banco que todas las autorizaciones previas vinculadas a Mako eran revocadas de inmediato. Comenzamos el proceso de bloquear cualquier punto de acceso que permaneciera vulnerable. En pocos días, el tribunal acusó recibo de la demanda civil. Una orden preliminar permitió un descubrimiento limitado de las transacciones financieras relacionadas con mi propiedad. Mako no se comunicó conmigo. Lauren no envió ningún mensaje. El silencio entre nosotros se fue haciendo más espeso, ya no frágil, sino fijo. No sentí triunfo. Sentí alineación. Por meses, había estado reaccionando, ajustándome a movidas hechas sin mi consentimiento. Ahora estaba estableciendo términos. La casa en James Island, la tierra a lo largo del río Cooper, el taller lleno de polvo de cedro, todo eso no eran abstracciones. Eran el marco de mi vida. Por primera vez desde que Thomas murió, no estaba preservando lo que quedaba. Estaba defendiendo lo que era mío. Si crees que algunas líneas, una vez cruzadas, no pueden deshacerse, comenta el número 6 abajo para hacerme saber que sigues aquí. Ahora, pasemos al capítulo 7 y descubramos las consecuencias. Después de que se presentó la demanda civil, la vida en James Island regresó a su ritmo externo. La marisma continuó con sus mareas lentas, y la biblioteca todavía necesitaba acomodar libros los jueves. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, los documentos se movían, se solicitaban registros y se desarrollaban consultas silenciosas en oficinas por todo Charleston. Ya no me sentía suspendida en la incertidumbre. Estaba esperando hechos. A través del proceso de descubrimiento, Daniel obtuvo registros financieros vinculados a la empresa constructora de Mako. Los números no eran catastróficos en apariencia a primera vista, pero los patrones surgieron rápidamente. Había una demanda en curso con un subcontratista por pagos atrasados y materiales defectuosos. Los honorarios legales se habían acumulado durante meses. Las líneas de crédito habían sido extendidas y reestructuradas. Para cuando se compilaron los documentos, la deuda pendiente superaba los 600,000 pesos. Michael había refinanciado su casa en Mount Pleasant el año anterior. Había liquidado porciones de las reservas del negocio. La línea de crédito hipotecario adjunta a mi propiedad del río Cooper no era una precaución aleatoria. Era la última palanca disponible. Si se activaba, habría estabilizado su empresa el tiempo suficiente para sobrevivir el litigio. Entendí entonces que su urgencia no era filosófica. Era financiera. La investigación sobre la declaración jurada de la cuidadora avanzó en paralelo. Las transferencias bancarias vinculadas a la cuenta inmobiliaria de Lauren mostraron un pago a la mujer que había firmado la declaración. La Comisión de Bienes Raíces de Carolina del Sur fue notificada como parte del procedimiento rutinario una vez que se documentó la posible mala conducta. La licencia de Lauren fue puesta bajo revisión temporal pendiente de una evaluación adicional. No siguió ningún anuncio dramático, solo una carta formal y un proceso administrativo que tuvo sus propias consecuencias silenciosas. Fue Sophie quien descubrió la última pieza. Vino a visitarme un domingo por la tarde, trayendo una pila de notas de investigación legal de una de sus clases. Había estado siguiendo el caso en silencioso cuidado, respetando los límites pero absorbiendo todo. Cuando Genio compartió registros de correo electrónico redactados obtenidos a través del descubrimiento limitado, Sophie preguntó si podía ayudar a revisarlos. Dudé solo brevemente. Estaba estudiando Derecho y confiaba en su juicio. Esa tarde, encontró un hilo entre Mako y un promotor inmobiliario regional con fecha de semanas antes de que se presentara la petición de tutela. En el intercambio, discutían una carta de intención preliminar que describía los términos potenciales de compra para la tierra del río Cooper contingente a título libre y autoridad de gestión.
El lenguaje asumía que el control de la propiedad pronto cambiaría. El correo electrónico era anterior a la afirmación de que yo era olvidadiza. Era anterior a la declaración jurada. Incluso era anterior a la petición. El plan no se había formado en reacción a la preocupación por mi bienestar. Había sido estructurado en anticipación de mi remoción de la toma de decisiones. Cuando Sofía me mostró la impresión, no sentí una oleada de ira. Lo que sentí fue completitud. No quedaban ambigüedades que interpretar, ninguna explicación más suave esperando ser descubierta. La secuencia estaba intacta. Ante la posibilidad de una investigación ampliada, Michael acordó a través de su abogado retirar todos los desafíos restantes y firmar un acuerdo vinculante renunciando a cualquier reclamo de autoridad gestora sobre mis activos durante mi vida. Aceptó la responsabilidad por los costos legales asociados con la declaración jurada falsa. El asunto se cerró sin un espectáculo público. Cuando coloqué el acuerdo firmado en el cajón junto a las viejas medallas de servicio de Thomas, no experimenté triunfo. La ley había hecho su trabajo. Lo que quedaba era la tarea más tranquila de decidir qué tipo de familia seríamos. Ahora que la ilusión había sido reemplazada por los hechos. Después de que la investigación se cerró y los acuerdos legales fueron firmados, la casa en James Island se quedó tranquila de una manera diferente. Ya no era la quietud tensa de esperar el próximo documento o fecha en el tribunal. Era una quietud establecida como el aire después de que una tormenta ha pasado, pero antes de que el cielo se despeje por completo. Retomé mis rutinas sin interrupción. La biblioteca necesitaba voluntarios. Los tomates en el jardín no hacían pausa por conflictos familiares. La vida continuó, firme e indiferente. 3 semanas después de que el acuerdo final fue presentado, Mako vino a verme solo. Su auto entró al camino de entrada justo después del anochecer, cuando la marisma se vuelve azul profundo y los contornos de las hierbas se suavizan. Supe que era él antes de que tocara. Las madres no pierden ese instinto, incluso cuando todo lo demás cambia. No trajo papeles. No llevaba la carpeta de cuero que alguna vez había reposado en mi mesa del comedor como una propuesta de negocios. Cuando abrí la puerta, se veía más viejo de lo que había parecido en la sala del tribunal. La confianza que generalmente enmarcaba su postura estaba silenciada. Me hice a un lado y lo dejé entrar sin comentario. Nos sentamos en la mesa del comedor donde tanto había ocurrido durante los meses pasados. Por un momento, ninguno de los dos habló. El refrigerador zumbaba en la cocina. La casa se sentía consciente. Mako dijo que creía que había estado protegiendo lo que era nuestro. La oración fue pronunciada con cuidado, como si la hubiera practicado. Dejé que las palabras se asentaran antes de responder. Le dije que nada era nuestro en la manera que él quería decir mientras yo seguía viva y capaz. La propiedad, el taller, la tierra a lo largo del río Cooper, todo había sido construido a través de años de trabajo que precedieron su adultez. No eran activos esperando ser asumidos. Eran la estructura de mi vida. No discutió. No alzó la voz. No hubo ninguna disculpa dramática, ningún arrepentimiento teatral. Solo hubo un reconocimiento apagado de que los eventos se habían desarrollado más lejos de lo que él pretendía. Escuché, pero no suavicé el límite que ya había sido trazado. Le dije que revisaría mis planes de herencia. Lo dije claramente, sin acusación. Expliqué que los cambios no estaban diseñados para castigarlo, sino para garantizar claridad y protección. Asintió una vez, mirando la veta de la madera de la mesa como si contuviera instrucciones que no podía descifrar. En ese momento, sentí la verdadera pérdida del año pasado. No era financiera. No era legal. Era la desaparición de cierta inocencia que alguna vez tuve sobre mi hijo. Lo recordé a los 10 años quedándose dormido en el sofá después de un largo día en el río,
confiando en que la casa a su alrededor era permanente y segura. En algún lugar del camino, la permanencia se había convertido en palanca. Cuando se puso de pie para irse, no intentó abrazarme. Me agradeció por escuchar. La puerta se cerró suavemente detrás de él y las luces de su auto se desvanecieron por el camino hacia Mount Pleasant. Permanecí en el pasillo por un largo momento. La casa no se sintió más vacía. Se sintió definida. El amor, me di cuenta, no requiere rendición. Requiere verdad. Incluso cuando la verdad redibuja el mapa de una familia. Si entiendes que el amor a veces requiere límites, comenta el número 8 abajo para seguir conmigo. Ahora, avancemos hacia el resultado final de esta historia. En las semanas después de que Mako dejó mi casa esa noche, me reuní con Daniel Whitaker 2 veces más. No hubo voces alzadas, no hubo presentaciones urgentes, no hubo plazos inminentes. Lo que quedaba era el trabajo firme de reorganizar el futuro con intención. Había pasado meses defendiendo mi derecho a permanecer en control de mi vida. Ahora necesitaba decidir cómo sería esa vida más allá de la defensa. Comenzamos con la tierra del río Cooper. Thomas y yo siempre habíamos creído que la propiedad lleva responsabilidad más allá de la posesión. Las hierbas de la marisma, las raíces del ciprés, la línea de agua cambiante no eran simplemente paisaje. Eran parte de un sistema vivo que aplastaba a cualquier familia. Elegí colocar la mayoría de esa extensión en un fideicomiso de conservación local con sede en Charleston, asegurando que permaneciera sin desarrollo y protegida. La estructura legal me permitía el uso de por vida mientras aseguraba su futuro ambiental. Se sintió menos como renunciar a algo y más como devolverlo al mundo más amplio al que siempre había pertenecido. El taller de carpintería requería un tipo diferente de decisión. No podía imaginarlo vacío una vez que me fuera. Herramientas acumulando polvo y tablas de cedro torcidas por la humedad. Daniel me ayudó a redactar documentos que establecían el espacio como un pequeño centro de formación vocacional bajo un programa de asociación comunitaria. Los jóvenes interesados en carpintería y restauración podrían usar el taller bajo instrucción supervisada. El pensamiento de manos aprendiendo a dar forma a la madera donde Thomas alguna vez se paró se sentía correcto de una manera que me sorprendió. Rebecca, que nunca había pedido nada más que conversación y tranquilidad, recibiría los activos líquidos y las cuentas de inversión. No necesitaba la tierra para sentirse conectada a mí. Su herencia reflejaría estabilidad en lugar de espectáculo. Sophie, con su mente aguda y sus preguntas cuidadosas. Aceptó servir como futura supervisora del fideicomiso de conservación y el programa del taller si elegía aceptar ese rol cuando llegara el momento. Me aseguré de que entendiera que era una opción, no una obligación. En cuanto a Mako, la ley requería claridad. Daniel explicó que nombrar explícitamente un legado mínimo podría reducir el riesgo de impugnación posterior. Autoricé que se documentara formalmente una herencia de $1. No estaba destinado como humillación. Era una declaración de que había sido considerado y que la decisión era deliberada. Cuando los borradores finales fueron impresos, firmé cada página lentamente, consciente de que estos papeles hablarían mucho después de que yo no pudiera. No había ira en mi mano, solo firmeza. La vida retomó su curso sin anuncio. La marisma continuó brillando al amanecer. Sophie visitaba los domingos, a veces trayendo historias de la Facultad de Derecho que me recordaban cuán joven seguía siendo. Rebecca llamaba fielmente, su voz cruzando las líneas estatales con calidez familiar. Mako no impugnó los documentos. Nuestras conversaciones, cuando ocurrían, permanecían corteses y mesuradas, desprovistas de expectativa. Encontré que la paz no llega como una revelación dramática. Se acumula tranquilamente cuando las decisiones se alinean con la conciencia. Todavía me siento en el porche cada mañana, el café calentando mis manos,
viendo la marea avanzar y retroceder. La casa se mantiene donde siempre ha estado. No fui desplazada. No fui disminuida. Lo que queda al final del conflicto no es la victoria. Es la comprensión y la determinación de vivir por ella. Hay mañanas ahora cuando la luz sobre la marisma se ve exactamente como lo hacía el día antes de que llegara el correo de Mako. Y sin embargo, nada dentro de mí es igual. La marea todavía se mueve en ritmos pacientes. Las garzas todavía se elevan de la hierba alta con alas lentas y deliberadas. Desde afuera, mi vida parece intacta, pero sé cuán cerca estuvo de ser reorganizada sin mi consentimiento. El tiempo me ha dado distancia. No olvido, sino distancia. Puedo pensar en el asunto del correo, necesitamos ser realistas, sin sentir el agudo tensionamiento en mi pecho que lo acompañó por primera vez. Puedo imaginar la sala del tribunal, la madera pulida y la voz mesurada de la jueza sin repetir cada palabra. Incluso puedo recordar el momento en que vi mi firma digital adjunta a un documento de crédito que nunca había autorizado y sentir algo más firme que la sorpresa. Lo que cambió no fue mi edad. Fue mi conciencia. Solía creer que el amor conllevaba una garantía incorporada, que el simple hecho de la maternidad aseguraba cierta protección a cambio. Creía que cuando un hijo llegara a la mediana edad, la gratitud reemplazaría naturalmente al derecho. Esa creencia no era tonta. Era esperanzadora. Pero la esperanza sin claridad puede dejar a una mujer expuesta. Si hay una lección que llevo hacia adelante, es esta. Cuando alguien te dice quién es, escucha con atención. Cuando tu hijo escribe que no debes esperar cuidado en tu vejez, cree la oración exactamente como está. No la suavices en tu mente. No la traduzcas a algo más gentil. Creer no requiere amargura. Requiere preparación. La preparación, he aprendido, no es un acto de hostilidad. Es un acto de dignidad. A los 71 años, todavía era competente, todavía capaz de leer contratos, todavía capaz de conducirme a la oficina de un abogado y firmar mi nombre con intención. La edad no es incapacidad. Es experiencia acumulada sobre experiencia. El error habría sido rendir la autoridad simplemente para preservar una ilusión de armonía. El amor no exige ese tipo de rendición. Todavía amo a mi hijo. Esa verdad no ha sido borrada por tribunales ni contratos. Pero el amor no es posesión y no es palanca. No otorga acceso automático a escrituras o firmas. No excusa el engaño disfrazado de protección. He llegado a entender que los límites no son muros. Son líneas que protegen la integridad de lo que está dentro de ellas. A veces imagino a otra mujer sentada en su mesa de cocina con un correo impreso en la mano, preguntándose si está reaccionando exageradamente, si está siendo dramática. Si simplemente debería acomodar lo que se ha sugerido por el bien de la paz. Le diría que la paz construida sobre la rendición es frágil. La paz construida sobre la claridad perdura. La marisma enseña esto mejor que cualquier sala del tribunal. Las hierbas se doblan con la marea, pero sus raíces se mantienen firmes en el barro debajo. No resisten cada corriente. Eligen dónde anclar. Esa es la diferencia. No gané una batalla. No derroté a mi hijo. Lo que hice fue permanecer de pie en mi propia vida, en mi propia casa, en la tierra que todavía responde a mi nombre. Me despierto cada mañana, salgo al porche y observo el agua moverse hacia adentro y hacia afuera como siempre lo ha hecho. El cielo cambia de color. El aire lleva sal y memoria. Todavía estoy aquí.